Tras realizar numerosas entrevistas a médicos, doctores e investigadores, me queda claro que los pacientes son más que órganos y tejidos, son también mente, emociones y espíritu. Cuando uno conversa con el doctor que les voy a presentar a continuación, no tengo del todo claro si mi interlocutor es un especialista en medicina interna o un rebelde antisistema, enemigo de los escenarios de confort y dueño de una mente inquieta que lo cuestiona todo. Este médico escucha con atención y cuando habla, lo hace defendiendo un nuevo modelo de práctica médica más centrado en sanar que en curar, en aliviar que en medicalizar, más sensibilizado con el paciente. Nuestro protagonista estudió la carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país. Gracias al doctor José Laguna García, a quien se le llegó a considerar como el padre de la bioquímica, inició su pasión por los aminoácidos y la nutrición avanzada. Su servicio social de un año lo llevó a cabo en uno de los 8 pueblos yaqui en el estado de Sonora, donde ampliamente convivió con ellos como médico y como amigo de los indios yaqui. Ingresó a trabajar en la Secretaría de Salud como inspector de las granjas avícolas, donde advirtió de la crueldad con que se sacrifican a las aves en estancias insalubres, lo que le obligó a rechazar desde entonces el consumo de pollo, dada la administración de tantas sustancias tóxicas para acelerar el crecimiento de estas aves, dañinas al ser humano por el contenido hormonal, provocando alteraciones gonadales en los niños y niñas. Posteriormente ingresaría al Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Tijuana, observando la nula curación de los pacientes, sobre todo de los pacientes con diabetes, quienes circulan por un círculo vicioso sin que nadie los oriente correctamente. Desde hace unos meses dirige la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa en Tijuana, Baja California. Conectemos con el alma del doctor Juan Raúl Gil Frías. Doctor Juan Raúl Gil Frías. A la orden. Gracias por conceder esta entrevista y bienvenido a Conectando Almas. Es un honor para mí estar en este momento entrevistado por alguien tan gentil. ¿Qué tal está, doctor? Muy bien, muy contento. Muy contento, con un nivel muy alto de satisfacción. En el plano profesional, verse realizado, creo que es digno de comentarlo, de gritarlo. Estamos ante un proyecto muy interesante aquí en la ciudad de Tijuana, trabajando en la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa, un sueño de muchos años, basado en el hecho de que el paciente sufre mucho cuando está enfermo, no encuentra un área de satisfacción en cuanto a salud y mucho menos en cuanto a curación. Eso me obligó a buscar algunas áreas, algunos caminos alternativos para poder ofrecerle algo al paciente. Estamos, doctor, celebrando esta entrevista y este encuentro en la propia clínica, que tiene muy poco tiempo de vida, es muy joven, ¿verdad? Sí, tiene poco menos de 5 meses. ya, orgullosamente, ya hemos atendido a un número escaso todavía de pacientes por la consecuente logística de que pues poco a poco hemos llevado a cabo la realización de la clínica. Pero ya estamos en posibilidades de atender a las personas con mucho gusto. Doctor, es mi propósito y mi intención que este encuentro, esta entrevista, pues baile un poquito entre la medicina, la ciencia y su trayectoria profesional, porque ¿cuándo y cómo comenzó todo? ¿Podría resumirme su vida en 2 minutos, doctor? Claro que sí. A mí me agrada mucho pensar, reflexionar. Me encantó ayudar a las personas. Yo tuve una abuelita, una bisabuela, enferma de una úlcera varicosa, y quien la curaba era yo. Y recuerdo que no lo hacía con disgusto, lo hacía con mucho gusto. Entonces, nunca vi una curación en mi abuela. Y esa fue la tumba con su úlcera. Tal vez eso fue lo que me dio pauta a estudiar medicina. Después esculcaba yo el maletín profesional de un tío que es médico, que era médico, y jugaba yo con sus aparatos, con su estetoscopio, que la primera vez me lo puse al conocer y me espantó. Y así fui empezando con esta intención de ayudar a las personas. Mi sueño era, ¿por qué
no se curan las personas. Mi razonamiento fue, ¿por qué no volteamos hacia lo natural? Dejamos de comer toxinas y tal vez eso sea una parte de la solución. Ahora soy no amigo, pero sí compañero y conocido de algunos científicos mexicanos, orgullosamente, y con ellos he aprendido mucho. Y se afianzaron mis proyectos de niño, y definitivamente voltear hacia lo natural es lo que da una expectativa y una gran calidad de vida. Si las personas dejaran de comer carne, sería otro su panorama de salud. Creo que ahí está la clave. Vamos a adentrarnos a continuación en estas especificaciones y especialidades, ¿no?, que tiene la medicina y cómo se está abriendo también la medicina alternativa desde hace un tiempo, ¿no?, hasta ahora en lo que es también la medicina tradicional. A uno, doctor, le apasiona la música, los viajes, un amor, pero ¿cómo le puede apasionar a uno los aminoácidos? Tuve grandes dificultades para ingresar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, puesto que había un decreto reciente de que todo estudiante que en su provincia tuviera escuela de medicina no podía ingresar ya a la UNAM. Ajá. ¿Estamos hablando de qué año aproximadamente, doctor? Del 72 o 73, más o menos. Entonces, a mí me costaron lágrimas esas órdenes que nos daba el director José Laguna García, a quien yo en lo personal, pero algunos compañeros lo titulamos como el padre de la bioquímica en México, y era texto obligado en las facultades de medicina, el libro del doctor. Él era el director en ese momento de la Facultad de Medicina y pues rotundamente se negaba a que ingresáramos a la Facultad de Medicina. Éramos 10, el grupo de los 10, así nos denominamos. Fue tanta nuestra insistencia, yo calculo que duramos 6 meses en ese viacrucis de ir y venir de rectoría a la Facultad de Medicina, y todos nos cerraron las puertas. Hasta que un día yo le propuse al doctor, ¿por qué no nos hace un examen oral de bioquímica para que le demostremos que traemos conocimientos? Yo había cursado en Guadalajara como oyente la materia de bioquímica, que es el filtro donde no cualquier alumno pasa el examen. Bueno, pues hicimos brincamos ese obstáculo, hicimos el examen y nos hicimos amigos el doctor y yo. Entonces yo ya con la confianza le decía que si me permitía trabajar con algunas sustancias que yo tenía curiosidad en el laboratorio, y pues me dio permiso y descubro los aminoácidos. Y empieza mi trayectoria con la pregunta ¿por qué no se usan en la alimentación? Claro, los vegetales contienen aminoácidos. Tenemos unos que son esenciales y otros que no son esenciales y que hay que obtenerlos por vía nutricional. El asunto es que pues al paso de los años, a los 40 años, descubro que ya hay productos en el mercado que contienen aminoácidos. Nosotros aquí en la clínica recomendamos el uso de precursores de glutatión, que es otra sustancia maravillosa que si no tuviéramos glutatión no estaríamos aquí platicando, moríamos. Pero alguien de mis amigos científicos conjunta precursores de glutatión con aminoácidos, vitaminas y minerales y hace una bomba nutricional para el organismo que yo quisiera que los niños lo tomaran. Es una sustancia muy sabrosa y es una sustancia altamente benéfica para la salud. Vamos a hablar también ahora de nutrición, doctor, pero claro. En su biografía, en su trayectoria, me interesó mucho cuando leí que hubo un tiempo en el que ya licenciado en medicina y cirugía convivió con los indios yaqui de Sonora, sí, ¿no? Fue una experiencia muy grata. ¿Qué recuerda de aquella época, doctor? Y de este colectivo, de esta tribu, de estas gentes. Afortunadamente yo tuve una enfermera asistente que era bilingüe, hablaba la lengua yaqui y español. Ajá. Una de mis pasiones ha sido la música mexicana y el jazz es mi pasión, que algún día hablaremos de ello.
Entonces me oye cantar la señora un corrido, se llama Jacinto Zenobio, y a ella la compro con esa canción. Entonces yo le propongo un trato, me dice, regáleme el cassette. Sí, sí te lo regalo, enséñame a hablar yaqui. ¿Por qué? Porque era muy difícil poder entenderme con los enfermos en el consultorio. Y si no estaba ella, pues la cosa era muy, o imposible casi. Entonces me enseña a hablar yaqui, y para los indios fue una maravilla que tuvieran un médico bilingüe también, que hablara su lengua, y me los echo a la bolsa. Ahí encontré un contraste, doctor, y es que en la comunidad yaqui tenían una mala nutrición. Muy mala nutrición. Y sin embargo, hay figuras dentro de la comunidad yaqui como los chamanes, no sé si le tocó conocer. Sí, cómo no. Que fueron, y supongo que lo sabrá aún todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, eran sabios, conocían, en fin, elementos de la naturaleza con los que trabajar, ¿no? Sí, se sigue trabajando orgullosamente. En Centro Médico Nacional, en la Ciudad de México, ya existe la Cátedra de Medicina Sagrada. ¡Qué bueno! Es una cosa que algún día tendré que asistir a las aulas nuevamente. Sí, con ellos manejé algunos vegetales, incluso no sé qué sustancia me dieron ante un dolor de muelas. Yo mastiqué un trozo como de fósforo, de esos de cerillos de madera, lo mastiqué y se me quitó el dolor. Hay muchas sustancias que ellos manejan, muchos vegetales que a la fecha apenas voy conociendo, porque estudié herbolaria. Motivado, dado que en la Facultad de Medicina no nos enseñan a creer en la herbolaria, siendo que la medicina tradicional o alópata se fundamenta en muchos medicamentos a base de hierbas. Doctor, también fue inspector en la Secretaría de Salud en las granjas avícolas. Supongo que vio muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. A mi corta edad me llega un nombramiento que yo no sabía, no esperaba. Y pues me ninguneaban en las granjas, no me abrían la puerta, me mandaban sobornar, cosa que jamás acepté. Y hablé con un presidente municipal que sí me comprendió mi intención de abrir las puertas de la granja y darme cuenta de la nula sanidad que existía en esas granjas avícolas. En primer lugar, miles de aves concentradas en un espacio muy corto, sin oxígeno, muchas asfixiadas. Yo decía, te doy la orden de que las quemes a todas las aves que están muertas porque las picoteaban y los demás animalitos se las tragaban. Pero no, de ahí se hace una pasta que se llama pasta de pollo, que se vende como si fuera jamón de pollo o algo así en los supermercados. No se tira, no se elimina. Hay maquinaria muy especializada, molinos, para que se muelan los animales y se procesen para consumo humano. Y muchas cosas muy desagradables. El excremento, creo que se llama guano, se reutiliza para la alimentación de las aves. Entonces eso me motivó, me invitó a jamás probar un pollo hasta la fecha. Desde entonces no como pollos, pero no pude componer al mundo, desgraciadamente. ¿Qué sustancias, doctor, qué toxinas le ponen a las carnes actualmente o desde hace un tiempo? ¿Qué estamos comiendo exactamente? Hormonas, esencialmente, que hacen que se desarrollen más rápidamente los animales. Tetraciclinas, que nos manchan los huesos, los dientes. Sustancias tóxicas para el organismo, como las prednisonas, los corticoides, etcétera, etcétera. Es lo que utilizan para fundamentar el crecimiento muy rápido de un pollo. ¿Usted no come ningún tipo de carne? De ninguna. Ya llevo 3 años y cacho que no como ningún tipo de carne. ¿Pescado sí come? Sí, pescado sí. O sea, soy vegetariano al 90%. Y he visto que en los últimos 3 años no me he enfermado absolutamente. ¿Usted dice que los seres humanos no somos carnívoros? No. Y no lo digo yo, lo dice la comunidad científica. A partir de que si analizamos nuestra dentadura, no tenemos la dentadura apropiada como un canino, como un perro, como un león, que tiene adecuado a su dentadura para desgarrar. Los movimientos de nuestra mandíbula son diferentes a los que tiene un animal carnívoro. Doctor, no es cuestión de pesar menos,
sino de obtener mejor salud, ¿no? Claro, definitivamente se ha perdido ese sentido de la esbeltez. Estamos en el primer lugar de obesidad, tanto infantil como adulta, en este país, penosamente. Comemos demasiado mal, gracias al bombardeo televisivo de la mala información o la desinformación. Yo le llamo el síndrome de la desinformación adquirida, porque es poca la gente que se ha dedicado a abrirle los ojos a los seres humanos de que el daño que estamos haciendo a nuestras arterias, a nuestro corazón, comiendo tantísima grasa como comemos. Si analizamos lo que el mexicano come todos los días, tamales, tacos y tortas, pues es muy rico, no lo niego, pero es desastroso para nuestro sistema cardiovascular. Hay muchas frases trilladas, pero algunas con más razón que un santo, como por ejemplo esta: ¿somos lo que comemos? Somos lo que comemos, definitivamente. ¿Aspirar a estar más delgados es positivo? No, yo pensaría que más bien más nutridos. No necesitamos gastar tanto dinero. Me mueve a mí una frase que no es mía, es de Eduardo del Río, el famoso Rius, que es un mote: deja de comer, y con letritas le pongo mal. Si nosotros empezáramos a aprender a comer, otro gallo nos cantaría y no estarían las instituciones de salud a reventar de tantos pacientes. Eso es muy triste, porque, por ejemplo, hablábamos al principio de una úlcera varicosa. La úlcera varicosa es muy difícil de cerrar, pero si empezáramos por controlar los niveles de colesterol en el paciente, la úlcera va a cerrar en poco tiempo, cambiando, modificando nuestro estilo de vida, simplemente con eso. ¿Las dietas populares o más populares tienen bases científicas, doctor? Sí, cómo no, y aparte que tenemos la satisfacción de saber sus contenidos calóricos, proteicos, vitamínicos, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente, si alguien nos orientara, a mí que me perdonen, pero yo no creo en muchos nutriólogos que son desnutriólogos. Es una muy moderna y muy reciente especialidad, pero yo conozco nutriólogos que tienen la Coca-Cola debajo del asiento o demasiado sobrepeso y se ponen a dar consejos a los pacientes. Un diabético está en este momento capacitado para vencer a su diabetes él, y no viceversa como antiguamente. La diabetes se lleva a los pacientes al panteón. Yo estoy súper sorprendido, y esto sí me gustaría gritarlo a los cuatro vientos: la insuficiencia renal se cura. Y cualquier médico que me diga lo contrario, tenemos el respaldo de 30 científicos de la UNAM, del Instituto Nacional de la Nutrición, que es una institución muy importante en este país, de la Universidad Autónoma de Chapingo y del Politécnico Nacional. Se han conjuntado y han propuesto un cambio de estilo de vida a los pacientes. Más que es muy difícil incrustar esa nueva idea nutricional en el paciente. Va a ser un poquito difícil. Pero cuando se vean resultados, ahorita se habla ya de 44,000 casos de éxito en curación de cáncer, diabetes, Parkinson, enfermedades crónico-degenerativas, solamente con esa propuesta terapéutica de este grupo de científicos. Nosotros ya lo adoptamos, no tardamos en tener nuestros aliados en frascos, como shiitake, como la hierba del sapo, que es un elemento que elimina el colesterol y nos hace una limpieza dentro del sistema cardiovascular. Hay muchas cosas, yo lo estoy aprendiendo y estoy fascinado. Mi esposa está también capacitada para manejar estas cosas y hace extractos de tinturas de vegetales. Una picadura de insecto se quita con la presencia de gotas que ella prepara gracias a sus profesores. Entonces, pues no hay medicamentos que yo haya visto que en un momento determinado una picadura de una abeja que nos duele y que nos está quemando la toxina se nos quita inmediatamente. Con caléndula. Eso es maravilloso. ¿Existe la dieta perfecta? Y si existiera, ¿cuál sería, doctor? Yo le llamo la dieta BFC. Verdura, fruta, cruda. Sí existe, para mí sí es perfecta.
Y aparte hay que agregar granos como la linaza, el ajonjolí, las almendras, las nueces, etc. Eso nos aporta proteínas, lo que vamos a sustituir, porque muchas personas, me alegra que lean, que estén informados los pacientes y dicen, ¿y qué voy a hacer para sustituir las proteínas que me brinda la carne? Pues come linaza, come ajonjolí, que es altamente benéfico para proporcionar sustancias proteicas. Entonces, de esa manera, el paciente va a mejorar. En un mes vamos a ver cambios, modificaciones muy importantes en un paciente crónico degenerativo. ¿Hubo un momento en su vida, doctor, que le sacaron la tarjeta roja y pidió ayuda a una doctora japonesa? Sí, yo tenía el mal hábito de comer, porque no me gusta decir vicio, de comer semillas de girasol, que son buenas, muy nutritivas, pero en cantidades pequeñas. Yo comía 1 libra diaria con sal y me presenté un dolor torácico importante. Me espantó, porque yo sé lo que puede pasar en ese momento con un dolor y una respiración dificultosa. A unos metros estaba la puerta de la doctora, que es de origen japonés, y le pedí ayuda y ella se espantó más que yo. ¿Qué hago? Pues por favor lléveme al hospital. Yo trabajo en el hospital, la Clínica 20 del Seguro Social aquí en Tijuana. Me llevó y tuvo la gentileza de esperarme afuera, en la sala de espera, hasta que me hicieron todos los estudios requeridos, y afortunadamente no era lo que yo pensaba, un infarto, pero sí traía hipertensión y niveles muy altos de triglicéridos y de colesterol. Mi sorpresa fue que al salir del hospital la doctora me estaba esperando y me dio mucha pena. Y le decía yo, ¿por qué me esperó, doctora? Porque lo tengo que llevar a su carro y quiero saber qué pasó. En poco español, pero muy cordial la conversación. Me dijo, quiero que te tomes esto. Y dije, sí, doctora, pero necesito saber qué es. ¿Es shiitake? Pues sí, pero yo necesito documentarme. Ya sé que eres una persona que dudas de todo. Me dijo, mañana vamos a ir a verlo por internet. Y excuso decir que yo no sabía qué era internet, ¿sí? Entonces, ese día ha sido uno de los mejores días de mi vida, porque fui a la Universidad de La Joya acompañado por la maestra, me dieron un salvoconducto y me asignaron una computadora. Pero la vergüenza mayor era que me dice, pues ya úsala. Y yo no sabía usar una computadora. Por sentido común, escribí shiitake y vi que decía enter la tecla y se me abrió la supercarretera de la información. A mí me tenían que apagar las luces para que yo saliera de la universidad, sobre todo en domingo. Las impresiones eran gratuitas, entonces yo me documenté muchísimo y me atreví a ir al laboratorio en San Clemente, California, a solicitar shiitake, porque era muy difícil y muy caro. No se podía conseguir. Gentilmente me vieron de bata con mi gafete del Seguro Social, me abrieron las puertas y me dieron toda la información y las muestras que yo requería hasta la fecha. Creo que hoy no los tomé. ¿Pero qué es el shiitake entonces? Shiitake es un champiñón, es un hongo. Se han descubierto desde 1990 más o menos, que estaba ya la epidemia del SIDA. En Japón se dieron cuenta que baja los niveles del virus, del HIV, y que también tenía poder para contrarrestar los desagradables y peligrosos efectos de la hipertensión, la normalizaba. Entonces se popularizó, se vendía en varias tiendas especializadas de vitaminas, pero yo lo comía. A la fecha ya lo venden en cualquier centro comercial, pero antes era muy difícil localizarlo. Lo empiezo a tomar y me baja mis niveles de colesterol efectivamente y adiós presión arterial. Hasta la fecha, estoy hablando de 24 años ya. Me lo quito, pero no lo suelto. El shiitake es parte de mi desayuno cotidiano todos los días. Ahora lo tomo encapsulado. Y era demasiado caro y yo invito a las personas a que lo tomen. Es muy barato, muy, muy barato y altamente efectivo. Y aparte de todo, es un antiviral. Doctor, desde hace un tiempo para acá
se está hablando de medicina integrativa. De hecho, medicina integrativa forma parte del nombre de esta clínica. Así es. ¿Qué es la medicina integrativa? Pues es el hecho, la palabra lo dice como decía Cantinflas, de integrar, de acoplar todos los recursos en pro de la salud para que el paciente se vea beneficiado en un corto plazo. No importa, porque aquí no hacemos mal uso de medicamentos, no hablamos mal de ningún medicamento. La medicina alopática la seguimos practicando. A veces utilizamos recursos homeopáticos, sobre todo a nivel del PRP, que ya es otro capítulo. Vemos la alta eficacia que tiene una serie de productos. Entonces, se integran varias corrientes, varios proyectos, varios programas médicos en pro de la salud del paciente. Actualmente estamos recomendando herbolaria, pero herbolaria científica. No es ir con la curandera, ni mucho menos, es comprar un producto que está avalado científicamente, que tiene registro en la Secretaría de Salud y que Secopris ya dio luz verde para que se pueda utilizar en los humanos. Los pacientes son mucho más que tejidos y órganos, son también mente, son también emociones, espíritu. Sí, es un todo, un ente, mente, cerebro, espíritu, y el hecho de que estemos hablando de medicina integrativa contempla también pues motivar al paciente a ser feliz, a reírse, a tener un nivel de vida no tan agresivo y estresante como normalmente vivimos en las grandes ciudades. He escuchado a numerosos médicos, no pocos, sobre todo en internet y presencialmente también, ¿no? Decir, bueno, es que ahora hay muchos tipos de medicinas, medicina natural, medicina alternativa, medicina ayurvédica y ahora la medicina integrativa. Parece que está de moda, eso es una moda. Yo creo que es un término nuevo. No hay nada que surja y que venga a ser milagroso. No, es utilizar los recursos que ya hemos conocido a través de los años, pero confiar en ellos. Y una cuestión que yo aprendí en mi célebre doctora japonesa es que ustedes los mexicanos no tienen disciplina. Entonces, si nosotros utilizamos nuestra dosis diaria de disciplina, vamos a llegar muy lejos, sobre todo en la salud. El ser humano está capacitado para vivir más de 120 años. No lo logramos porque no queremos. ¿Más de 120 años? Más de 120 años. Así es. Leo algunas opiniones de doctores, de médicos que están ejerciendo la medicina integrativa. La medicina actual, científico-técnica, es excelente para solventar cuadros agudos, pero fracasa en resolver cuadros crónicos, en el sentido de que no los sabe abordar, solo los medicaliza. Pues estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo. La doctora Edita Hernández, célebre médico que hizo una fórmula herbolaria, y yo confieso, al principio yo no creía en toda esta maravilla que ahora ostento. Ella elimina el cáncer en sus pacientes, desde Perú hasta México y no sé dónde más fronteras. Ella tiene casuísticas muy grandes, donde nos demuestra que ha sido capaz de eliminar trastornos crónico-degenerativos. Personalmente ella sufrió un cáncer ovárico y ella empieza su trayectoria a descubrir alternativas. La maravilla más grande que para mí he visto en la vida como médico es el hecho de que un paciente que está sometido a un programa de diálisis lo elimina. Lo repito, quizá un médico me va a lanzar jitomatazos, pero yo estoy dispuesto a demostrarles categóricamente y con bases que esto es posible. ¿Estamos hablando de una práctica médica tradicional y a la vez científica? Y a la vez científica. Si no es nada de charlatanería. Es algo basado en una universidad que ha demostrado al gobierno que esto funciona. En principio la lógica dice que no hay más medicina que la que cura. Si no cura no se puede llamar medicina. Pero si nos vamos al campo de la realidad, en las instituciones, el paciente
que hoy lo diagnostican como un diabético, dentro de 2 años o menos, ya se amputó un dedo. Al año siguiente ya se amputó una rodilla. Y a los 2 años siguientes ya se amputó la otra pierna. Y se va al panteón después de haber recibido terapias en diálisis, hemodiálisis y panteón. Lo digo crudamente y me da mucha pena expresarlo, pero ahora le podemos ofrecer otros recursos para evitar esa penuria de morir en capítulos. Sí. Doctor, ¿en qué se basa la medicina integrativa a diferencia de la medicina convencional? ¿Y qué recursos tiene la medicina integrativa? Recursos hay muchos en cuanto a ofrecerle al paciente experiencias de mucha gente que ha descubierto mecanismos para ofrecer salud, bienestar y curación de una enfermedad. No es nuevo esto, se lleva practicando muchos años. Lo nuevo es que hace 36 años empezaron a estudiarlo. O sea, no se enfrascó y se vendió. Esto duró mucho tiempo en estudios en un laboratorio o en una serie de laboratorios de las universidades que ya mencioné para poder comprender el beneficio de un vegetal en cierto tipo de enfermedades. Esto obliga al doctor, al médico, a tener una visión global del paciente Claro. y su problema, pero a su vez el doctor tiene que estar más enriquecido en cuanto a multidisciplinariedad, ¿no? De varias áreas Sí. específicas, ¿no, doctor? Sí, contar con la opinión de otros médicos, de hacer un equipo médico, pero no con la disparidad con que actualmente se maneja. ¿Verdad? Esto va a tardar un tiempo, pero yo pienso que si ya el gobierno emitió una luz verde para trabajar fuera de las universidades y prestó un aula en Centro Médico Nacional, no es de chiste, ya es un logro que se debe comprender que tiene gran importancia. Se dan cátedras en Centro Médico Nacional, entonces ya hay un avance muy grande y creo que nos brinda una confianza enorme. Y para el paciente supongo que también será un cambio, una nueva forma de entender la medicina, ¿no? Claro. Yo creo que en poco tiempo va a ir adoptándose todo esto. Ya hay cierta aceptación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿eh? Poco a poco. ¿Está regulada la medicina integrativa en México? Sí. Sí tiene que ser regulada porque si no sería un caos. Claro. Tiene una formación estructurada, ¿no? La medicina integrativa. Sí. Usted es el director médico de esta clínica especializada en este tipo de medicina, doctor. ¿Qué tipos de pacientes recibe aquí? Definitivamente, desde el paciente que está sano y quiere prolongar su juventud o retrasar su envejecimiento, podemos ayudarlo con nutrición. Son cuatro pasos los que hacemos. Lo desintoxicamos, lo drenamos, lo nutrimos y lo regeneramos. Esas son las funciones elementales de esta institución. ¿Cómo lo vamos a desintoxicar? Por 2 vías. Por la alimentación y por una serie de consejos técnicos que tenemos, que es desde ir a desintoxicarse ante un vapor o ante un temazcal. Se sugiere sudar cuando menos 1 litro a la semana mediante ejercicio o mediante el vapor. 2, la alimentación es elemental, modificar nuestra forma de alimentarnos, tratando de eliminar todas las sustancias tóxicas por la vía animal. No carne, no leche, no huevos. Harvard acaba de demostrar hace 4 años que la gran relación que existe entre la ingesta de carnes rojas y el cáncer de próstata es definitivo. Ya está totalmente aclarado que el cáncer de colon, el cáncer rectal tienen mucho que ver con la ingesta de carnes rojas y embutidos. En Londres, en Reino Unido, está prohibido tomar leche, no se consume leche. La leche de vaca es para los becerros.
Cuando ellos imponen esta costumbre, no sé si esta orden, pero desaparecen las alergias. Entonces, si lo estamos viendo con los vecinos, ¿por qué no lo hemos implementado nuestros gobiernos? Claro, hay muchos intereses, ¿verdad? Pero ya las universidades han modificado muchísimo y ya lo han dado a conocer a la luz pública el hecho del riesgo que todos corremos de estar tomando sustancias tóxicas de origen animal. Cuéntame algún caso que haya tenido éxito como doctor aplicando la medicina integrativa. Parkinson es algo que a mí me sorprendió el hecho de que en poco tiempo, 4 a 6 semanas, el paciente dejó de tener sus temblores en los miembros superiores. He visto gran mejoría, no puedo decir se curó de una demencia, de un Alzheimer, pero cuando menos el paciente se ha vuelto altamente, pues realiza sus funciones, se sabe subir el zipper, sabe dónde está el baño, cosa que al principio ya no lo podía hacer, se hace autosuficiente con la modificación de la dieta. El cáncer, se me va el término, el hígado graso, hemos visto una respuesta altamente satisfactoria y yo pregunto a mis compañeros médicos y dice, oye, pues no tiene curación, así va a morir el paciente. No, no se va a morir. El hígado graso en 6 meses está del otro lado. ¿Cree que algún día, por ejemplo en México o en los demás países, aplicarán la medicina integrativa en ambulatorios, en hospitales públicos? Pues yo pienso que sí, porque conocí muchos médicos en Cuba de diferentes países y hay una tendencia muy grande a modificar criterios. En Estados Unidos no se puede hacer, pero los médicos aconsejan ya un cambio, cuando menos nutricional. No se puede hacer porque la AMA, la American Medical Association, pues impide muchas modificaciones en las terapéuticas del paciente. Pero poco a poco el mundo va a modificar mucho su aspecto de salud. Ahorita vemos que se nos aproxima una epidemia de diabetes. Entonces, si empezáramos a educar al paciente, a sugerirle nuevos métodos para nutrirse, esa epidemia se va a derribar poco a poco. Y no pensar que viene un tsunami, porque no va a haber dinero que pueda soportar un gobierno para contrarrestar los efectos de una epidemia de diabéticos. ¿Cuál es el país puntero en este momento en la medicina integrativa? No sé, definitivamente ignoro. Pensé que me ibas a decir de diabetes. Curiosamente, China es el primer lugar en diabéticos. Comen arroz todos los días. Un alto índice glicémico en el arroz. Y ya no hay grandes actividades físicas en la mayoría de los pobladores chinos. Todo se ha tecnificado, el campo se ha olvidado, entonces están gorditos y diabéticos. Yo tenía entendido que los chinos viven mucho. El japonés. Ajá. El japonés, sí. Ajá, el japonés, sí. Doctor, ¿qué es la terapia de quelación? La terapia de quelación es una sustancia que se aplica vía intravenosa, que es el famoso edetato sódico. Se usa desde 1955. Se empezó a hacer muy famoso en Rumanía. Hay una doctora que empieza ella a gritar a los 4 vientos el gran beneficio que aporta la quelación. Quelación en griego quiere decir garra que arrastra. Los grandes científicos, los grandes políticos, los grandes médicos, los multimillonarios volaban a Rumanía a hacerse 10 quelaciones cada 6 meses. Costaba $180,000 el programa, pero empezó la comezón de investigar pues qué están haciendo. Y era muy difícil conseguir el edetato hace 20 y tantos años, hasta que yo providencialmente di con alguien que me surtía, y esto por la vía ilegal, porque yo no podía cruzar de Estados Unidos a México edetatos. Y vimos, cuando menos, que yo hablaba que hace 24 años fui hipertenso,
pues que desapareció. Entonces fui integrando sustancias a mi organismo, fui integrando la quelación, después el shiitake, después la nutrición, abandoné la carne roja definitivamente hace 3 años, pero empezó a modificarse mi estilo de vida. No me gusta hablar de lo personal, pero yo tenía de alguna manera que hacer termometría de los beneficios de la quelación. Entonces empezamos a aplicarlo en pacientes y veíamos que sus úlceras varicosas comenzaban a cerrar, que había una gran modificación en el aspecto salud en muchos pacientes hipertensos, pues lo recomendamos mucho. Después nos llega la noticia de que se han congregado 30 científicos para estudiar los beneficios de la herbolaria y que la declaran como herbolaria científica. Entonces se integra la herbolaria a nuestro programa de tratamiento de enfermedades. Por eso yo me atrevo a decir lo que yo antes me burlaba, porque voy a mencionar al médico de quien hoy soy fanático, el doctor Eric Estrada Lugo, que está al frente de muchos médicos científicos, y él decía al principio, las enfermedades, cualquiera que ustedes me nombren, se curan al 90%. Y decía, bueno, pues este está loco y algún día va a aparecer en la lista de los más buscados. No, se cumplió su proeza y se cumplió su promesa, y ahora pues yo me baso en los dichos del doctor. Y sin embargo, doctor, la terapia de quelación sigue siendo muy discutida en la comunidad médica y científica. Sí. En el mundo hay alrededor de 2.500 médicos quelantes nada más. De hecho, dicen que tiene muchos efectos secundarios, incluida la muerte. Hay un libro que expresa que no hay a la fecha ningún efecto secundario conocido. En Wikipedia, doctor, que no es la panacea, he podido leer Sí. uso en la medicina alternativa. En medicina alternativa, algunos practicantes sostienen que la terapia de quelación puede tratar una variedad de enfermedades, incluida la insuficiencia cardíaca y el autismo. El uso de la terapia de quelación para los trastornos de comportamiento y otras enfermedades es considerada pseudociencia, pues no hay ninguna prueba de que sea efectiva. Además de ser ineficaces, la terapia de quelación previo a una prueba de metales pesados puede aumentar artificialmente las concentraciones de metales pesados en la orina, análisis de orina provocado, y dar lugar a un tratamiento inadecuado e innecesario. El Colegio Estadounidense de Toxicología Clínica advierten al público que los fármacos quelantes usados en la terapia de quelación pueden tener efectos secundarios graves como daño hepático y renal, cambios en la presión arterial, alergias y en algunos casos incluso la muerte del paciente. Yo creo que son falsas alarmas. La quelación como tal tiene más de 50 años, si no es que 60 años. Si realmente hubiera muertes por un quelante, pues no estaríamos en este momento hablando y estaríamos tras las rejas. Yo no he quelado a un paciente, he quelado muchísimos pacientes. Los médicos que antes teníamos un equipo de tratamiento y que nos comentábamos nuestras casuísticas continuamente, nunca vimos ni una reacción secundaria. Sí, en la orina hay un gran mal olor posterior a la terapia, pero es por la eliminación. Pero hemos visto sujetos que tienen grandes y altos niveles de aluminio en sangre y no vuelven a presentar este tipo de intoxicación. Entonces es muy discutido, pero si no fuera eficaz no tuviera 60 años en la propuesta médica. Yo difiero de muchas acusaciones que se le hacen a esta sustancia. Claro, no es la panacea, pero si lo integramos con otras ofertas de salud, es bueno, es recomendable y es nada dañino al organismo. ¿Cuáles son los próximos desafíos que tiene la ciencia, la medicina en los próximos años, doctor? Pues desafíos hay muchos por la situación de que el cáncer está creciendo a niveles desbordantes. Cada vez se pronostica con más antelación. Sí.
acabo de leer hace 3, 4 días, Sí. hay una alta incidencia de lepra, lo cual creíamos que estaba desterrado del planeta. Entonces, hay tuberculosis, el reto es muy grande, pero si el pueblo lo alimentásemos y utilizáramos grandes cantidades de aminoácidos y volteamos la mirada hacia lo natural, otro gallo nos va a cantar. No es difícil, no es imposible, pero es nada más sacudir un poquito el cassette mental de cada quien para decirle, aquí está la solución, tú decides. Usted ha afirmado antes que los seres humanos podríamos vivir hasta 120 años. Sí. Sin embargo, en este siglo XXI, por la forma ya en que la sociedad vive, sobre todo en Occidente y en este primer mundo, en que la prisa ha tomado el control del descontrol, valga Sí. la paradoja, ¿qué expectativa de vida tenemos con esta forma de vida que tenemos? Porque sí, es cierto, hemos alargado la vida, tenemos más calidad de vida, pero ¿cuántos años podremos vivir viviendo de esta manera, doctor? Bueno, actualmente... Comiendo lo que comemos y viviendo como vivimos. Actualmente el promedio de vida son 70, 75 años. Se piensa que en los próximos años se va a prolongar hasta los 80. Pero con todo este programa que estamos conociendo desde que fuimos a Cuba y desde que conocimos al doctor Estrada, yo pienso, porque ellos lo afirman, que sí podremos llegar a la meta de ir a vivir 120 años. Vi ayer en un cumpleaños de un político que no voy a mencionar su nombre, pero él dice que está dispuesto a vivir 117 años, que es su meta. Con esa vida desordenada que tiene, no creo que llegue muy lejos, de tomar tequila, que él fabrique, como carnitas y chicharrones, no creo que llegue muy lejos. Pero estamos a tiempo de reflexionar y de modificar el estilo de vida a 180 grados, volver a comer fruta, verdura cruda, granos, agua y mucho ejercicio. Y reír demasiado, esa es la clave. No hay que buscarle mucho ruido al chicharrón, como dicen en México. Esa es la clave. Doctor, si hay alguna persona que le está viendo y escuchando en este momento y decida venir a su consulta, conocerle, ¿qué le dice a esa persona? ¿Cómo invitarle a que venga? ¿Dónde estamos? Pues estamos ubicados en la zona Río de Tijuana, en la calle Loreto, esquina con San Javier. Es un punto a una cuadra de la vía rápida, muy importante en la ciudad. Nuestro teléfono es 900-7448, es el teléfono de oficina. Nuestro horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Porque esta entrevista la va a ver mucha gente en todo el planeta. Estamos a Entonces, la orden. ¿hay también atención online, por teléfono? Sí, en Facebook tenemos un espacio donde solamente hablamos de salud. Veo que hay gran participación cada vez más cuando hablamos de una próstata, cuando hablamos de un infarto, cuando decimos cosas alarmantes, que cada 36 minutos muere un paciente por infarto. La gente se aboca a preguntarnos. Entonces, ahora sí ya estamos dispuestos a abrirle las puertas porque teníamos ciertos inconvenientes, pero ya estamos listos. Cuando la gente desee, con mucho gusto, 664 es el área del ADA, 900-7448 nuestro número telefónico. Doctor, ¿qué mensaje le daría al mundo que le está escuchando en este momento como médico, ¿no? Como ser humano y como médico? Hay un lema que a mí me encanta, que yo utilizo mucho y creo, sin temor a equivocarme, que después de que yo sufrí ese espantoso dolor torácico, quiérete, cuídate. Yo le diría a todo el mundo, por favor quiérase y por favor cuídese. Me va a permitir, doctor, hacerle una fotografía Con mucho gusto. para el recuerdo. Mientras usted piensa, ¿cuál sería el titular de su vida? La reflexión de su vida. ¿Cómo le gustaría que la recordaran el día de mañana? ¿Tiene alguna frase que resumiera eso, el titular de su vida? Una más, doctor. Bien. A excepción de la frase que uso en mis recetas, quiérete, cuídate. No lo he pensado como tal, pero sí me gustaría que la gente se acordara que a mí siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Hay una cosa que no lo he comentado mucho,
Pero yo llegaba al Seguro Social a trabajar y mi escritorio estaba lleno de cortesías de los pacientes. Un sándwich, un refresco negro, una torta, etc. Estaba lleno. Y decían mis compañeros, ¿por qué te dan regalos a ti y por qué no me dan a mí? Yo les decía, porque yo les doy buen trato, nada más. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por este encuentro. Muchísimas gracias. Y por ilustrarnos, ¿no? Sobre lo que creo, lo que tenemos que creer todos, más importante que tenemos en la vida, que es la salud. Tenemos un tesoro, debemos de cuidarlo, estamos obligados a cuidarlo. Gracias, doctor. Muchas gracias.